No te olvides de descargar Flipkart y llévate órdenes de compra de todos nuestros restaurantes afiliados. Descarga ya. La capilla del robo. La historia de la construcción de la capilla del robo. Porque como saben, la capilla del robo es la única, bueno, no es la única, pero es una de las capillas construidas en Quito para expiar un pecado y una culpa. La otra era Santa Prisca, que ya les conté de cuando le decapitaron al virrey Blasco Núñez de Vela. Pero la capilla del robo, en la actual 24 de mayo, fue construida para pedir perdón a Dios por un pecado terrible que conmocionó a la ciudad de Quito el 19 de enero de 1649, porque ese día ladrones anónimos, desconocidos, ingresaron a la capilla de las monjas de Santa Clara. Verá, pero no irán corriendo ahorita a Santa Clara para entrar a la iglesia actual y decir aquí fue. La capilla original era más pequeña. Estaba, y ya no lo pueden visitar, a menos que cuando las madres clarisas abren el convento, o cuando Quito Eterno hace ruta dentro del convento de Santa Clara, porque está en el interior del claustro. Una habitación pequeña donde las madres hasta ahora dicen, esta era la capilla del robo. Bueno, ahí estaba la capilla primitiva. Dicen que era un lugar austero, pobre, porque las madres en la primera fundación no tenían muchos recursos. Era de una pobreza proverbial y evangélica. Sin embargo, el único lujo que se daban las madres ahí fue una donación del señor obispo. Un tabernáculo bellísimo y dorado, de metal. Y las custodias, los copones, los ornamentos eucarísticos, que eran dorados, brillantes. Uno cuando los veía decía, esto es oro puro. Y parece que a los ladrones, pues sí les pareció que era oro puro. Así que aprovechando que la capilla era pequeña, de paredes de tapia, forzaron una puerta, entraron en la noche del 19 de enero y tomaron el copón, tomaron las formas consagradas, se cargaron el tabernáculo y salieron corriendo. 20 de enero de 1649. La ciudad de Quito amanece escandalizada por la blasfemia y el ultraje. Desde el obispo de Quito hasta el último habitante de la ciudad saben que ese robo sacrílego va a convertirse en un castigo divino. Hay predicadores en las iglesias de la ciudad que de manera casi apocalíptica anuncian que si no aparece en esas sagradas formas, Dios va a enviar un castigo a esta ciudad en forma de lluvia de fuego. Y antes de que se burlen de la creencia de la gente de esa época, no olviden que estamos al lado del Pichincha, así que la lluvia de fuego se puede anunciar hasta nuestros días. A partir de eso se crean historias que fueron tradiciones y chismes en esta ciudad durante mucho tiempo. Por ejemplo, hay una que a mí me divierte mucho. Dice que las madres, durante semanas, porque no se encontraban los culpables, y pasaban las semanas y no aparecían los culpables, dicen que las madres, por ejemplo, de rodillas y en su capilla, obviamente detrás de las rejas, porque no podían ser vistas por nadie. La gente que asistía a misa podía oír como las madres, desde el coro, casi lamentándose y llorando, de rodillas oraban y pedían como en una letanía. ¿Dónde están los copones? ¿Dónde están los copones? ¿Dónde están los copones? Uno iba al siguiente día y escuchaba a las madres, ¿dónde están los copones? ¿Dónde están los copones? Y a la siguiente semana, ¿dónde están los copones? Y claro, la gente ya empezaba a cansarse de esa frase repetida hasta el cansancio. Y el que más estaba harto, cansado, molesto de oír todo el tiempo, ¿dónde están los copones? Era un indígena que era el sacristán de la iglesia. Y dicen que un día, el sacristán ya molesto, harto del ¿dónde están los copones? ¿Dónde están los copones? Detrás de una columna gritó con voz potente que se escuchó por todo lado. Porque era ¿dónde? No, ahí yo estoy contando mal la leyenda. No era dónde están, sino ¿quién se llevó los copones? ¿Quién se llevó los copones? ¿Quién se llevó los copones? Y finalmente, como dije, detrás de una columna sonó la voz, como un trueno del sacristán. ¿Dónde están? ¿Quién se llevó los copones? ¡Los ladrones! Cuentan que también en la catedral, un orador famosísimo de la época hacía llorar a la gente que se botaba al piso y pedía perdón a Dios.
Se hicieron grandes procesiones en Quito, donde flagelantes castigaban su cuerpo para pedir a Dios perdón por el sacrilegio y que Dios ayude a descubrir a los ladrones. Y esto es como una novela policíaca. Hay versiones que dicen que en un momento dado, después de que ya había pasado bastante tiempo y que nadie sabía quién había robado esa custodia y ese tabernáculo, apareció botado en el tabernáculo frente a la iglesia de San Francisco, lo que reanimó nuevamente las peticiones a la divinidad para que aparezcan los ladrones. Hasta que finalmente, y esto ya lo conocen hasta los niños chiquitos, en el fondo de la quebrada de Ullahuangahuayco, entre las malezas, los matorrales, las chilcas, encontraron el copón eucarístico. Los ladrones, al descubrir que no era oro ni plata, lanzaron con sacrilegio total el copón a la quebrada, y las sagradas formas, que para los católicos son Jesucristo en persona, cayeron desparramados en el agua de la quebrada. Por eso, en el lugar donde fue encontrado el copón eucarístico, en la parte de arriba de la quebrada, fue construida la capilla del robo. Si ustedes van ahí algún día, irán con cuidado, pero si van algún día, se paran en la 24 de mayo y vean la forma tan rara que tiene la iglesia del robo. Es como salida. Las casas ahí nunca están una al lado de la otra, las fachadas. La iglesia del robo, de hecho, está media salida completa, porque está siguiendo, y ustedes pueden imaginar, por dónde iba la quebrada original. Si además ven abierta la puerta que da ingreso a la iglesia, pueden entrar, y en las paredes de la iglesia hay dos piedras que recuerdan dos cosas: que la capilla fue construida en la época del obispo Ugarte y Saravia, y que el sacrilegio fue cometido en enero de 1649. ¡Ah! ¿Qué pasó con los ladrones? Al final fueron descubiertos. El tribunal del Santo Oficio los juzgó y los halló culpables de herejía, porque el Santo Oficio tenía que juzgar cosas que tenían que ver con la religión. Para la otra estaban los tribunales civiles, es decir, enjuiciaba cosas como herejía, blasfemia y ciertas desviaciones de la moral que tenían que ver con el placer del cuerpo. Lo digo así porque algunos han de tener guaguas, así que otro día hacemos versión para adultos. Fueron hallados culpables de blasfemia, sacrilegio y herejía y condenados a la pena capital. Aquí otra aclaración. La Inquisición, técnicamente, no mataba a nadie. La Inquisición juzgaba y condenaba, y el momento que condenaba a muerte, el condenado era entregado al brazo civil. O incluso si era condenado a azotes también, al brazo civil. Y era el brazo civil el que ejecutaba la orden. Así que a los condenados los vestían con sanbenitos. Un traje que ahora es muy parecido a los que llamamos cucuruchos. Porque siempre ese traje con bonete largo tiene que ver con los que están expiando culpas. Y viene de esa época. Así vestidos los condenados con sanbenitos, que dependiendo de su condena, el sanbenito tenía diferentes colores. Pero si el sanbenito, el bonete, además, estaba pintado con llamas, es que la condena era una sola: hoguera. Que aquí, por suerte, no tenemos ningún registro de que nadie se quemó. En Lima y en México, por supuesto. Pero volvamos a esto. Yo imagino a los culpables, que eran 3 mestizos y 2 indígenas, bajando por la actual calle Bolívar, y así ya les estoy sugiriendo dónde estaban las casas de la Inquisición. Saliendo de la casa de la Inquisición, bajando por la actual calle Bolívar, que desemboca justo en la plaza de Santo Domingo. Y ahí se ejecutó la sentencia: descuartizamiento. Que, como el nombre lo indica perfectamente, cada castigado, cada reo, era atado a un brioso caballo, cada uno una extremidad. Y a la orden del verdugo, los caballos furiosos salían corriendo hacia las 4 esquinas del mundo. Los cuartos, porque así se llamaban, lo que quedaban de los cuerpos humanos. Los cuartos, normalmente, en el caso de grandes escándalos o crímenes muy escandalosos, eran colgados a las afueras de la ciudad, en los rollos, en las picotas, para que así la gente supiese que esa ciudad no se venía con tonterías. Así que cuando vean un rollo, una picota aquí en Quito, por ejemplo, o en Cuenca, que también hay, imaginen lo que habrá colgado de así.